As famous as the house was back in the 70s, it was a little bit uncertain who designed the house. We got hold of the architectural plans. It said who the studio was. However, we knew there was more to it. Asking around, we actually did find the guy that was responsible for all of this. His name, Antonio Segura. El reencuentro, muy agradable, muy satisfactorio. El ver que hay cosas primordiales que se conservan. Y muy bueno, la verdad, muy agradable. ¿Cuántos años hacía que yo no venía aquí a esta casa? 25, 30 años seguro. Seguro. Me gustó volver a pisar el terreno que había sembrado. Te estoy recordando toda la historia de lo que es la casa esta. Yo quería hacerse un chalet en la Liana porque tenía 2 o 3 amigos por aquí. Entonces a partir de ahí me dijo, bueno, yo quiero un chalet. Yo siempre he sido de una mentalidad de me pongo delante de un tablero y empiezo a rayar. Se me ocurren unos bocetos a mano alzada. No es que me inspiren algo, es que empiezo a rayar y lo que me surge es lo que va. Yo no he tenido carrera, pero el diseño de la casa, te lo digo honradamente, salió de un tablero de dibujo, no salió de otro sitio. Esta obra está reducida a 3 personas. José Luis, que era un fuera de serie, era un vasco, yo como diseñador, y Pascual Genovés. Y lo he tenido muy claro. Yo el chalet lo quería al aire, yo no lo quería en el suelo, y quería el detalle de la piscina, o sea, ese anillo yo lo quería mantener. Hablé con Pascual, ellos ya discutiendo el tema de cálculos, porque yo no entraba. Primero eran 8 pilares, y yo me opuse. A día de hoy, 1000 metros cuadrados con... Es imposible. No, con 6 pilares. Es decir, lo que es imposible es con 6 pilares. Claro. Y yo no sé de cálculos, no sé tal, pero el sentido común me lo dice. Y efectivamente así se hizo. Y de ahí salió todo. ¿Hay algo que hubieras hecho diferente que no te dejaron hacer? En aquel momento no. It takes a really brave man to make a house like this. That seeing it nowadays, it looks like something from the future. You can only imagine how it was perceived 50 years ago. Era un espectáculo esto. E incluso era una excursión a la Liana con autobuses para venir a ver la casa. Y se quedaban alucinados. ¿Cómo es posible que esto esté en Valencia? Y yo, pues sí, ¿por qué no? Está en Valencia. I think I connect with him so much because he does operate like an artist. The owner, the guy that put the money on the table to build this, gave him zero briefing, which is crazy, you know. That's the only thing that can explain all the passion that he invested in this project. That's the reason why it's actually a masterpiece. Tú le comentabas todas esas ideas. A la propiedad, nunca. Miguel no me decía nunca nada. ¿Tú querías hacerlo lo mejor posible para ti? Hombre, lógico. Yo estaba disfrutando. En aquella época era mi obra. Cierto es que nunca, jamás dijo qué es lo que me voy a gastar. Nunca. Esto te da libertad. En aquella época ya la mentalidad era a lo grande. Contra más grande, mejor. Contra más hablaran de él, mejor. Ten en cuenta que él venía de un mundo folclórico. ¿Y había mucho folclore en esta casa? No. Se pensaba en un momento dado que aquí se podía hacer eventos muy importantes, pero en la realidad no fue así. Pero la cosa estaba hecha, preparada para ello. Esta es la pura realidad. Él estaba muy ilusionado con esta casa, pero después se fue desechando. Pues vio que no, que la familia no la acompañaba. Se disfrutó el primer año. Pero ya después, nada. Y fue una lástima, porque podía haber disfrutado a lo grande. Sí, efectivamente, claro que me dio pena. Ver cómo esta casa se moría. Y no tenía ninguna lógica. No tenía ninguna lógica. Porque digo una cosa, fue mi obra. Esto es así. Yo he hecho buenas obras por ahí, pero tan espectaculares como esta no.
Yo tuve una tienda, nos dedicamos a importar mobiliario italiano. Entonces estuvimos en contacto con muchas empresas italianas. O sea, iba y venía, yo y volvía una vez al mes a Italia. Con todos esos contactos que tuve y demás es cuando yo aproveché el traerme todo este tipo de mobiliario que había aquí. Because now everybody seems to know the house, but the house been buried for quite a few years. People keep telling me, don't change this, don't change that. You know, the only person that matters to me, what they think, is Antonio. Es imposible volver a los años 70, pero sí haría una renovación total. ¿Volverías a amueblar con lo mismo que había entonces? Pues posiblemente no. Pero para eso me tengo que documentar, tengo que saber qué es lo que hay en el mercado hoy. Hay cosas que se deterioran y hay cosas que a lo mejor, ¿por qué no las hacemos ahora así? Es un poco mejor y todavía embellece más la casa. Pepe sabe perfectamente lo que hace y a dónde va y a dónde quiere ir. Y eso a mí me ha gustado. Lo poco que conozco de Felipe, creo que es una persona que conecta muy bien hoy con el mundo que hay y a mí me parece atrevido, pero con los pies en el suelo. He understood the project, and I think it made him really happy to know that the house was going to be back. ¿Y qué piensas ahora al ver que la casa parece que va? ¡Fua! Una enorme ilusión. Me ilusiona mucho esto, ¿verdad? Esto puede volver a reverdecer los viejos tiempos. Esta es la pura verdad. Por eso estoy aquí.